Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Esta mañana llegamos a nuestro estudio del capítulo 15 de Juan, y el que es realmente uno de los capítulos más importantes en toda la Biblia y al mismo tiempo un capítulo muy difícil debido a algunos problemas de interpretación. Y al entrar al capítulo 15, llegamos con mucha emoción, por lo menos yo. Por mucho tiempo he estado esperando llegar al capítulo 15 de Juan. Y durante las últimas 3 o 4 semanas, me imagino, he estado estudiando este capítulo y realmente se ha vuelto parte de mí. Creo que va a ser uno de los capítulos más emocionantes que jamás hemos estudiado juntos. Realmente estoy emocionado por lo que el Espíritu de Dios me ha enseñado en este capítulo y lo que ha hecho en mi propia vida cristiana a nivel personal, y creo que Dios realmente puede moverse de maneras poderosas a través de las verdades de este capítulo en particular. Ahora, en esta mañana, únicamente vamos a ver los primeros 3 versículos, inclusive considerar como un pasaje breve estos 3 versículos, y va a ser que el pasaje en sí, aunque es breve, va a ser difícil de examinar porque hay tanto en este pasaje en particular. Este realmente es un capítulo clásico. Es uno de los pasajes más ricos, significativos y al mismo tiempo difíciles de toda la Biblia. Sin embargo, es uno que no podemos pasar por alto. Muchas personas lo pasan por alto. Muchas personas lo pasan por alto sin pensar mucho en él, simplemente haciendo algunos comentarios pasajeros. Pero realmente es algo que necesita ser estudiado a profundidad y vamos a esforzarnos por hacer eso. Es otro de esos pasajes tan ricos de yo soy. Hemos hablado de muchos de esos. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la puerta. Y todos esos hemos tocado y ahora llegamos a yo soy la vid. Y de nuevo vemos esas palabras yo soy, refiriéndose al nombre de Dios y una vez más refiriéndose a la deidad de Jesucristo. Ahora, en este conjunto en particular de versículos que vamos a estar estudiando, y realmente estaba considerando llegar hasta el versículo 17, pero particularmente para esta mañana únicamente los primeros 3. Estos versículos simplemente están llenos de carne para que nosotros los entendamos, y realmente vamos a tener que ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios para poder extraer todo lo que el Espíritu de Dios tiene aquí para nosotros. Creo que en estos versículos, hasta el versículo 17, encontramos la base de la vida cristiana. Quizás este es el pasaje más importante de todo el Nuevo Testamento acerca de la vida cristiana. Y podrás pensar que eso estaría en las epístolas, pero los principios que se presentan aquí son expandidos o son explicados en las epístolas, pero los elementos básicos están aquí. El concepto, por ejemplo, de permanecer en Cristo está aquí. El concepto de lo que significa dar fruto como creyente está aquí. Y estas son verdades básicas de la vida cristiana, permanecer en Cristo y dar fruto. Las epístolas entonces se vuelven algo definitivo acerca de lo que se involucra en estos 2 conceptos. Pero para hoy, solo vamos a comenzar con la interpretación básica de las características de esta analogía. Es acerca de una vid. Jesús habla de una vid. Naturalmente aquí están involucrados los pámpanos o las ramas y el que cuida de la vid, el que atiende la vid, el jardinero, por así decirlo. Pero la clave de este pasaje es la discusión de las ramas mismas, de los pámpanos mismos, y vamos a ver esto a detalle en esta mañana para ver quiénes son en realidad las ramas. Ahora, hay grupos de ramas en este pasaje. Voy a darles algo de introducción y después vamos a hacer una breve explicación. Hay ramas que dan fruto. Note ahí en el versículo 2 al final, habla de ramas o pámpanos que dan fruto. También en el versículo 8 habla de ramas que dan fruto. También hay ramas que no dan fruto y a esas se hace referencia en el versículo 2, al principio del versículo. Y también en el versículo 6 encontramos una referencia ampliada a las ramas que no dan fruto. Ahora, la pregunta que surge aquí es esta. Las ramas que dan fruto obviamente son cristianas. Las ramas que no dan fruto se convierten entonces en las ramas problemáticas. ¿Quiénes son? ¿Acaso las ramas o los pámpanos que no dan fruto son cristianos o son incrédulos? El problema entonces se convierte en que las ramas que no dan fruto son arrojadas al fuego y son quemadas. Si son cristianas, entonces, ¿qué significa eso? ¿Que los cristianos de hecho pueden perecer? ¿O significa que los cristianos son castigados y disciplinados por una falta de dar fruto? ¿Acaso significa que puedes perder tu salvación si no das fruto? ¿O significa que Dios te castigará si no das fruto? O como un comentarista dijo, y cito, la idea de quitar y quemar simplemente
significa levantarte a nuevas alturas de esfuerzo espiritual. Fin de la cita. No sé de dónde sacó eso, pero bueno, pasó 2 páginas hablando de eso. Ahora quiero que realmente sepamos, a partir de la palabra de Dios, quiénes son estas ramas, estos pámpanos. Y creo que es tan claro como el Espíritu de Dios quiso que fuera, si tan solo examinamos fielmente, conectándolo con el resto de la palabra de Dios. Y sé que para cuando terminemos en esta mañana, probablemente va a saber lo que usted cree que yo creo es la solución a este problema, y espero que lo vea a la luz de la revelación de Dios conforme la tomamos en términos globales. Ahora, esta de nuevo es la noche antes de la muerte del Señor Jesús, y en este momento, como usted sabe, está hablando con sus discípulos. Examiné el contexto de este pasaje una y otra vez para tratar de determinar qué sería lo que estaría pensando Jesús. ¿Por qué parece entrar de manera repentina esta analogía? ¿Qué es lo que causa que lo haga? ¿Qué está en su mente conforme la presenta? Y creo que los pensamientos de Jesús en esa noche, conforme he analizado esto cuidadosamente, involucraba lo que estaba rodeando ese pequeño grupo de personas con la que estaba. Había drama que se estaba desarrollando en esa noche. Ahí habían 11 hombres sentados con él. Estaba consciente de esos 11 hombres. Él pasó todo ese capítulo 14 confortándolos, ¿no es cierto? Él estaba consciente del Padre porque él sabía que él iba a estar aislado, separado de Dios Padre cuando muriera el siguiente día. Había otro hombre del que estaba consciente y era Judas, porque él había despedido a Judas de la comunión de ese grupo y le dijo que fuera e hiciera lo que tenía que hacer, y él sabía en su mente lo que Judas estaba planeando y que estaba tramando su traición. Y creo que en la mente de Jesús él estaba llevando todo esto a un enfoque de los personajes en el drama de la noche final. Yo creo que él vio en el ojo de su mente a los 11 a quien él amaba de manera profunda y apasionada y quien lo amaban también. Y yo creo que él vio al Padre, a quien también amaba, con un amor infinito y él lo amaba también. Y después yo creo que él vio a Judas, a quien también amaba con ese mismo amor infinito, pero quien no lo amó. Y entonces en este drama final del aposento alto, a estos son los personajes que están girando en torno a la escena. De esta manera, cuando llegamos al capítulo 15, nuestra clave para el capítulo es determinar a qué se está refiriendo, y lo más probable es que tiene referencia a estos mismos personajes en este mismo drama. Y por lo tanto, la vid aquí es Cristo. El que cuida de la vid es el Padre. Las ramas o los pámpanos que dan fruto serían esos 11 discípulos que son los legítimos y cualquiera como ellos que vivirán a lo largo de la época de la iglesia, y las ramas o los pámpanos que no dan fruto son los pámpanos como Judas que realmente nunca fueron reales para comenzar. Ahora, si comparamos, por ejemplo, el capítulo 13, versículo 10, y debemos darles estos pensamientos de introducción, capítulo 13, versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. En otras palabras, una vez que has sido salvo, una vez que has sido limpiado, solo necesitas una simple limpieza de pies de manera periódica. En otras palabras, has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal. No necesitas volver a ser salvo. No necesitas otro baño. Solo necesitas desempolvarte un poco los pies diariamente. Y ese es el perdón continuo de Dios. Pero después dice en el versículo 10, al final, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vosotros. Él dice vosotros, y él se está refiriendo a los discípulos. Y después él aclara, aunque no todos. Versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahora, Jesús está consciente de esta distinción entre sus propios discípulos, de que están limpios, pero no todos, porque hay uno que está sucio. Hay uno que no ha sido limpiado. Jesús, entonces, tiene en su mente el contraste obvio entre Judas y los 11. Y creo que este es el contraste que es llevado al capítulo 15. Ese concepto, ese conocimiento de que Judas está ahí traicionándolo en el momento mismo, obviamente está en la mente del Hijo de Dios. Y creo que los pámpanos simplemente caen en esas categorías que explicaremos conforme vemos el pasaje en un momento. Ambos grupos tuvieron contacto con Jesús. Los 11 estuvieron con él. Judas estuvo con él. Estuvieron con él durante la misma cantidad de tiempo. Aparentemente todo se veía bien. Judas fue honrado al recibir la responsabilidad de mantener las finanzas.
Pero Judas, aunque aparentemente estaba en la vid, era una rama, un pámpano que nunca dio fruto y Dios finalmente lo quitó y ese pámpano fue quemado y todavía está quemándose en el infierno. Algunas personas vienen y dicen, bueno, como puedes ver, eso significa que Judas perdió su salvación y que si no das fruto, entonces tú pierdes tu salvación. Juan 10:28 dice esto: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La palabra de Dios es absolutamente clara en el área de la seguridad. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Él dijo, y no he perdido ninguno de ellos. Entonces, nos damos cuenta de que Él no puede estar hablando de un verdadero creyente que deja de dar fruto y pierde su salvación y es condenado al infierno, sino que más bien está hablando de una rama, Judas, que aparentemente está en la vid, que desde el punto de vista externo tiene una conexión superficial y parece pertenecer, pero nunca fue real, nunca hubo una verdadera sangre de vid que estaba entrando en esa rama y por lo tanto nunca dio fruto en realidad. Judas tuvo una relación con Jesús que fue superficial, no obstante tuvo una relación, pero la dejó. Él, de manera voluntaria, se apartó de esa relación y él estuvo dispuesto, lo que fue deliberado por su parte, se convirtió judicial por parte de Dios. Y entonces me parece natural que esto es en lo que está en la mente de Cristo, que al final de la plática con sus amados 11, Él va a unir todas las relaciones dentro de ese pequeño grupo. Ahora recuerde usted, está en el aposento alto hablando con ellos y hablando de pámpanos que no dan fruto y son quitados y arrojados al fuego. Y Él se está refiriendo a hombres como Judas. Hombres que viven inclusive hoy, que están cerca de Jesucristo, pero son apóstatas y están condenados a un infierno eterno. Hombres, mujeres que asisten a la iglesia, que quizás están involucrados en actividad religiosa, que quizás en su mente tienen cierta conexión con Jesucristo, pero no son legítimos. Y de nuevo, me parece natural que los pámpanos que dan fruto son esos 11 discípulos y todos los que, como ellos, verdaderamente permanecen en Cristo y muestran que permanecen en Cristo por el fruto que dan. Este también es un contraste que se da de manera repetida en el Evangelio de Juan. Y podremos estudiar un poco más eso en algún otro momento. Usted lo puede estudiar. Observe cuántas veces en el Evangelio de Juan Jesús hace un contraste entre el discípulo verdadero y el falso. Y lo hace por todos lados, y es el mismo patrón. Muy bien, entonces veamos el texto con eso a manera de introducción, y vamos a explicar y a profundizar en los mismos pensamientos. Y quiero que veamos estos 3 versículos y la identidad de estos personajes de nuevo. La vid, el que cuida la vid, otra palabra para el que se encarga de cuidarla, del que la poda, y los pámpanos. Observe en primer lugar la vid en el versículo 1. Jesús le dice a los 11, yo soy la vid verdadera. Y vamos a detenernos ahí. Ahora esa declaración tiene tanto en ella para comenzar que es extremadamente frustrante tratar de condensarlo. Yo soy la vid verdadera. Esta mañana usted escuchó a Phil leer a partir de los Salmos un salmo que retrataba a Israel como la vid de Dios. Y en el Antiguo Testamento, de hecho, Israel era la vid de Dios, pero eran una vid degenerada. Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos hablan de Israel como una vid degenerada. Y de hecho Jesús viene y dice, yo soy la vid verdadera. La vida de Dios antes era derramada a través de Israel. La conexión con Israel antes traía la bendición de Dios, pero eso se terminó. Israel perdió su derecho de ser la vid, yo soy la vid verdadera. Ahora es interesante que Él escoge la figura de una vid. Él lo hace por diferentes razones. Creo que Él desea mostrar muchas cosas al llamarse a sí mismo una vid. Está mostrando humildad. Él habla de su humildad aquí. Una vid plantada en el suelo. Y ciertamente Cristo vino en forma de un hombre plantado en la tierra. Creo que la figura de una vid muestra unión, la vid y los pámpanos. No hay una unión más íntima que esa. Los pámpanos son totalmente dependientes de la vid, muestra dependencia. Y creo que la ilustración es una ilustración clásica para mostrar a alguien que da fruto cómo la rama da fruto, pero no por sí misma. Usted no ve pámpanos que están corriendo por todos lados dando fruto. Tienen que estar conectados a una vid, y hablaremos más de eso. Pero creo que la vid es la ilustración perfecta de muchas relaciones.
Es una gran ilustración de pertenencia. Por ejemplo, nada pertenece más a una vid que una rama. Para todos sus recursos es totalmente dependiente. Y entonces Jesús escoge la figura de la vid y después dice, yo soy la vid verdadera. Ahora, como dije, Israel fue la vid en el Antiguo Testamento, la vid de Dios. Esto es, a través de Israel Dios operaba. Dios era el labrador, Israel era la vid. Él se encargaba de cuidar a Israel, cuidaba a Israel. Él podaba a Israel, trabajaba con Israel, quitaba las ramas de Israel que no estaban dando fruto y las hacía a un lado. Y la bendición vino al estar pegado o dependiente del pacto, del pueblo de pacto de Dios, Israel. Claro que la fe jugaba una gran parte en esto, obviamente. Eso era lo que traía la salvación. Pero simplemente ser un judío traía gran bendición. Y entonces, la vida de Dios en el Antiguo Testamento era Israel. Ahora, permítame mostrarle un pasaje, Isaías, capítulo 5, simplemente los primeros 7 versículos, que nos ayudan a ilustrar esto. Isaías 5. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. La viña de Dios es Israel. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Este es Dios plantando a su vid, Israel, a su viña, Israel. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no había hecho en ella? Dios dice, ¿qué más podía haber hecho para plantar a Israel en un monte fructífero, para darle a Israel toda oportunidad de dar fruto? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Esto es, la voy a dejar desprotegida. Eso es exactamente lo que sucedió en todas las cautividades de Israel. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Ahora, como puede ver, en ese pasaje Isaías retrata a Israel como la viña de Dios. Israel perdió su derecho de existir por no dar fruto. Es interesante que la viña inclusive se había vuelto en el símbolo de Israel. En las monedas que fueron producidas durante el periodo macabeo, el cual es el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la viña era el símbolo que estaba en la moneda. El templo de Herodes, durante el tiempo de Cristo, tenía ahí una viña tremenda ahí con cubierta de oro. Algunos han estimado que valía $12 millones. Israel siempre ha sido la viña de Dios, pero Israel se había vuelto una viña vacía y ahora había una nueva viña. Y no fue a través de la relación de pacto con Israel que un hombre recibiría bendición. Ya no era a través de estar conectada con las promesas de Dios a través de Israel, sino que ahora la nueva viña, la nueva vid era ¿quién? Jesucristo. Y ahora, para que un hombre conozca fruto en su vida, él tiene que estar conectado con Jesucristo. Él era la vid verdadera. Ahora, la palabra verdadera es muy interesante y tiene varios significados. Aletinos puede significar muchas cosas, y creo que aquí su gran énfasis se encuentra en el hecho de que significa verdad en el sentido de eterno, celestial o divino. Ahora, ese es un significado para la palabra verdadero o verdadera, que es muy común en las Escrituras. Hubo un retrato de una vid en el Antiguo Testamento, Israel. Cristo es la realidad de una vid. Él es la vid verdadera. Él es la perfecta en distinción a la imperfecta. Él es la real en distinción al tipo. Israel fue un tipo de la obra de Dios y bendición de Dios, y Cristo fue la realidad. Hay un versículo que viene a mi mente, Hebreos, capítulo 8, versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y ahí tiene usted, como lo acabo de decir, ese mismo contraste, y la palabra verdadero es usado en ese contexto.
Es el Señor el que plantó a Cristo como la vid perfecta. Ahora, todo eso podía ser simbolizado de manera posible en una vid y se cumple en Cristo. Todo lo que podía ser simbolizado de manera posible en una vid se cumple en Cristo. Quizás esto es lo que Pablo está pensando en Colosenses 2:7, cuando dice que estamos arraigados y cimentados en Él. Somos sobreedificados, edificados en Él. Quizás Él está viendo a Cristo como la vid. Y entonces, Cristo es la vid verdadera. Él es la vid verdadera, en el sentido, por ejemplo, de que Él era la luz verdadera. ¿Se acuerda de que en Juan 1:9 habla de que Cristo es la luz verdadera? Han habido muchas veces en las que Dios reveló su luz antes, pero Cristo es la revelación perfecta de luz. Todo lo que podía ser concebido en el concepto espiritual de luz espiritual se concibe en Cristo. Él es de la calidad espiritual más elevada, la esencia más elevada de luz en distinción de la luz humana o terrenal, en distinción de la luz física, en distinción de creyentes quienes son la luz del mundo. Cristo es todo lo que podría ser concebido como luz en un sentido espiritual. Él también es el verdadero pan. ¿Se acuerda de esa declaración en Juan 6? Misma palabra, aletinos. Él es el pan verdadero. En otras palabras, han habido muchas maneras en las que Dios los había sostenido, los había sustentado. Han habido muchos tipos de pan, maná, el pan del cielo, pero Cristo es la perfección, es la expresión perfecta de sustento, de lo cual todo lo demás no es más que un tipo. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces han habido muchas maneras en las que Dios ha derramado sus energías en la gente. Han habido vides antes, pero Cristo es todo lo que ese concepto podía imaginarse que se puede expresar en una vid perfecta. E Israel no era más que un tipo de la vid perfecta, Jesucristo. Y entonces, todo lo que la metáfora de la vid podía expresar de valor espiritual es verdadero de Jesucristo y es cumplido en Él. Ahora observe también esto. Todavía estamos en esa misma frase. Yo soy la vid verdadera. Simplemente para enfatizar un poco el hecho de que Cristo es la vid verdadera, enfatizando el aspecto del yo soy o el aspecto de Cristo, es asombroso cuántos cristianos y muchos de los que se dicen cristianos tienen otras vides en su propia vida de las cuales buscan recursos. Ahora, yo me volví muy analítico en mi propia vida para tratar de determinar cuáles eran las vides en mi vida. Y realmente no son vides, pero las he hecho vides. ¿Cuántas cosas realmente intentamos tener en nuestra vida para las que vivimos? ¿De cuántas cosas dependemos en nuestra vida? Algunas personas piensan que su vid es su cuenta de banco. Otras personas creen que su vid es su educación, su preparación académica. Otras personas creen que su vid es el impulso sexual. Otras personas creen que su vid es la popularidad, la fama, la capacidad, talento personal, las relaciones con otras personas, posesiones. Algunas creen que la iglesia es su vid. Ellos creen que estar dependiendo de un sistema de religión es la manera de vivir. Otras personas han incluido la iglesia o han hecho la iglesia a un lado y su vid no es más que ellos mismos. ¿La vid es quién? Jesucristo. La vid no es la iglesia. No necesita depender usted de la iglesia. Eso sería una relación de vid-pámpano. Esa sería como una sanguijuela, una relación de parásito. Debe crecer a partir de Cristo como una rama natural y entonces su vid es Cristo, no algún grupo de estudio bíblico, no la iglesia como la conocemos, ni su cuenta de banco, ni sus talentos o capacidades personales, o sus relaciones, o cualquier otra cosa. Jesucristo es su sustento para la vida. Él es todo. Ese es otro sermón. Israel entonces fue la vid en el Antiguo Testamento. Cristo es la vid aletinos, el cumplimiento perfecto de una vid. Y es algo interesante conforme estudia el Antiguo Testamento y estudia Israel como la vid y ve que cada vez que habla de Israel como la vid, siempre habla de Israel como una vid degenerada. La vid en el Antiguo Testamento nunca se presenta fuera de una vid degenerada. Pero lo que es maravilloso presentar como contraste a eso es Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y ¿qué? Por los siglos. Ese es el tipo de vid del cual quiero depender. ¿Qué tal usted? Muy bien. Entonces, esa es la vid. Ahora veamos al labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, Cristo se presenta a sí mismo como una planta,
Pero él retrata al Padre como una persona. Ahora, algunos teólogos simplemente se exceden aquí en su explicación y dicen, no, tenemos aquí un problema terrible. Eso prueba que Cristo no es deidad, porque si Cristo fuera deidad, el Padre sería las raíces de la vid. ¿Ven lo que estoy diciendo? Entonces, Él está conectado con Cristo. El hecho de que el Padre sea una persona que esté separada de Cristo muestra la desigualdad y la naturaleza menor y la esencia de Cristo. Y yo digo, eso es absolutamente ridículo. El punto de la analogía no es enseñar la unión del Padre y el Hijo, es enseñar el cuidado del Padre por el Hijo y los pámpanos. Entonces, debe asumir en esa parábola, ¿y quiere saber lo que está tratando de enseñar? Obviamente, Él no está tratando de enseñar la unión del Padre y del Hijo. Él ya enseñó eso en muchas maneras en el Evangelio de Juan. Él aquí está enfatizando el cuidado del Padre hacia el Hijo y hacia aquellos que son del Hijo, los pámpanos. Y entonces, Él ve al Hijo como la vid y al Padre como el que cuida a la vid y a los pámpanos. Es una relación hermosa. Es el cuidado del Padre por su propio Hijo y aquellos que son de su Hijo por la fe. Y entonces, el énfasis aquí no es un intento por presentar la unión de la deidad de Cristo, sino de presentar el cuidado del Padre por Cristo y las ramas. Cristo ya ha presentado cuidadosamente la deidad de Cristo y su igualdad de manera repetida. Entonces debe tomarlo en contexto. Muy bien, ahora observe. Tenemos la palabra labrador. Este es el que cuidaba de la vid y este es un granjero. Eso es lo que era, el que mantenía la vid. Ahora, no sé absolutamente nada de ser un granjero de vides o de cualquier otra cosa, excepto lo que leí. Y entonces tuve que estudiar bastante para ver cómo operaban las vides o las viñas. Pero un labrador realmente tenía dos deberes específicos. Fuera de la preparación de la tierra y de plantar la vid y demás, en referencia directa a la vid, él tenía dos cosas por las que era responsable. Él era responsable de cortar las ramas que no daban fruto, porque quitaban la energía de las ramas que daban fruto y necesitaban ser quitadas para que más fruto creciera en las otras ramas, para que la energía no fuera disipada en la rama que no tenía la capacidad de dar fruto. Lo segundo que el labrador hacía era estar podando constantemente las ramas que daban fruto, quitando las pequeñas partes y cosas que afectaban su energía para que pudieran concentrarse en dar más fruto. Notarán al final del versículo 2 que Él lo limpia para que lleve más fruto, más fruto. Y más adelante usted verá en el versículo 8 que Él no solo quiere que dé más fruto, sino mucho fruto. Entonces, la idea era que el que cuidaba de la vid, Él cortaba y tiraba las ramas que no daban fruto. E incidentalmente, eran realmente ramas que no eran buenas para nada. Ni siquiera podían calentar la casa. Y ni siquiera podían ser quemadas con el fuego. Entonces simplemente eran tiradas y consumidas. Ni siquiera se queman bien para ser útiles. Y eran tiradas. Se deshacían de ellas porque estaban quitando la energía que las otras ramas necesitaban. Entonces, Él tenía que podar las ramas para que dieran más fruto. Esas que ya habían dado fruto. Ahora vamos a entrar eso un poco. Notará el trabajo del Padre que se bosqueja en el versículo 2. El Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esto es lo primero que el Padre hace. Él lo quitará. Ese es el primer ministerio del Padre hacia los pámpanos. Es un ministerio de castigo. El Padre quita al pámpano que no da fruto. Él lo quita. Él no dice que lo arregla. Él dice que lo corta. En el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y hablaremos de eso más adelante. Se tratan con estas ramas de una manera definitiva. Este es un verbo que es final. Son cortados y eso es todo. Son quitados. Ahora, si esto se refiere a un cristiano, tenemos verdaderos problemas y veremos eso en un momento. Creo que lo que sucede aquí es que toda persona que profesa tener una relación con Jesucristo, que aparentemente está en la vid, que aparentemente es un seguidor, un tipo de Judas, pero que nunca realmente ha sido salvo, y es obvio que él nunca ha sido salvo porque él nunca da fruto. Eso es obvio. Él es quitado en cierto punto en el tiempo del Padre para la vida y la salud de la vid y las otras ramas, y él es hecho a un lado. Ese es el primer deber del Padre. Los llamados supuestos cristianos que realmente no son salvos, y es obvio que no lo son porque nunca
dan fruto y son quitados. El segundo trabajo del Padre también está en el versículo 2. Observe que ahí dice, y todo aquel que lleva fruto, aquí viene su segundo trabajo, ¿lo qué? Lo limpiará. El Padre tiene dos ministerios hacia los pámpanos: quitar los que no dan fruto y limpiar los que dan fruto. Ahora, el verdadero cristiano está aquí. Eso es obvio para todo mundo. Todo pámpano, todo aquel que lleva fruto, ese tiene que ser el verdadero creyente. Ahora observe que es interesante que el Padre tiene el mismo trabajo que hacer en cristianos también, y no es aquí un trabajo final, es un trabajo continuo, es una limpieza continua. Ahora, la palabra limpiará significa limpiar, significa podar, y le voy a decir cómo funciona eso un poco. Pero la idea en esto es que cuando el Padre limpia o poda una rama que da fruto, Él lo hace para que la rama dé más fruto y eventualmente mucho fruto. Entonces tenemos los dos deberes del Padre: quitar las ramas que no dan fruto y limpiar las otras. Ahora veamos el tercer punto. Los pámpanos, y realmente este será la clave. Y como dije, hay dos tipos de pámpanos. Ahora, los pámpanos, las ramas en la vid, crecen mucho, crecen rápidamente, y deben ser cuidadas, deben ser atendidas con cuidado. Es necesario podar de manera drástica. Un labrador que realmente va a tener una vid fructífera debe cortar y quitar esas ramas que no dan fruto por la salud de la vid y el producto, el fruto. Él también tiene que podar con cuidado todas las otras cosas que están ahí afectando a la vid que da fruto, que tienden a quitarle su fuerza. Ahora, cuando una vid era plantada, y esto podría aún ser el caso, era el caso en esos días, cuando una vid era plantada por 3 años, nunca se le permitía dar fruto. Siempre era podada cada año de manera drástica para que pudiera fortalecerse y cultivar energía, y después hasta el 4º año estaba lista para dar fruto. Estaba llena y rica y cargada con una capacidad de dar fruto. Había sido cortada, podada, había sido rasurada, de tal manera que cuando fuera el momento de dar fruto, sus energías estaban concentradas. Una vid madura normalmente era podada en diciembre o enero. Las ramas fructíferas eran podadas, listas para dar fruto. Ahora, Jesús dijo que sus seguidores son así. Son como ramas que dan fruto, que necesitan ser podadas. Algunos de ellos son como ramas que no dan fruto y finalmente van a ser eliminados completamente y arrojados en el fuego. Veamos esas dos ramas. En primer lugar, la rama profesante. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, creo que no podría ser un cristiano por varias razones. Número 1, creo que no puede ser un cristiano porque creo que el fruto está en la vida de todo cristiano. Dice, ¿estás diciendo que todo cristiano da fruto? Absolutamente todo cristiano da fruto. Algunos cristianos tienes que ver muy de cerca y por mucho tiempo para encontrar un par de uvas en algún lugar, pero las vas a encontrar en algún lugar. La esencia misma de la nueva vida en Cristo es que es productiva. Ahora, fruto significa muchas cosas y de nuevo, esto es futuro en nuestro estudio, pero todo creyente da fruto. Efesios 2:10. Quiero apoyar esto con algunos pasajes. Efesios 2:10, y realmente creo que esto va a ser muy útil para nosotros. Dice esto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, el fruto de salvación son buenas obras. Por ejemplo, también en Santiago, y no voy a leer la indicación entera de esto, simplemente señalarlo, Santiago 2 habla de esto de diferentes maneras. Por ejemplo, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es que muerta en sí misma. En otras palabras, ni siquiera es legítima. Toda fe salvadora legítima es productiva, aun si es en un sentido mínimo. Y él sigue hablando de esto. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y eso no quiere decir que eres salvado por obras. Eso significa que la evidencia de tu salvación son obras. Y entonces vemos que todo verdadero creyente, todo individuo verdaderamente salvo da fruto. Ahora, quiero mostrarle otros pasajes porque creo que esto es muy importante. En Mateo, capítulo 7, leemos
Palabras muy importantes de nuestro Señor. Versículo 16. Por sus frutos, ¿los qué? Los conoceréis. Eso se convierte en una manera definitiva en la que un individuo puede saber que alguien más es creyente. No puede haber un creyente sin fruto, porque esa es la manera en la que usted puede identificar a un cristiano. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ahora observe esto. Así, todo buen árbol da buenos frutos. ¿Cuántos árboles buenos dan buen fruto? ¿Cuántos? Todo. No hay algo tal como un creyente que no da algún buen fruto. Versículo 20 lo repite. Así que por sus frutos los conoceréis. Capítulo 12, versículo 33 de Mateo. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Capítulo 3 de Mateo. Y me estoy quedando en Mateo porque quiero que vea que se repite 3 veces en el mismo libro. Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir del ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, frutos que están conectados con la salvación. Como puede ver, la salvación y los frutos van de la mano. Así es como usted puede saber si alguien es salvo. Romanos 6:20. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? No eran salvos. ¿Qué fruto tenía? ¿Cuál es la respuesta implícita? Nada, ninguno. Y si no tenía ninguno, era el fruto del pecado. Pero, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Todo creyente tiene vida eterna y todo creyente da fruto. Eso es lo que él dice. No existe algo tal como un cristiano que no da fruto. Después, cuando regresamos a Juan 15, encontramos algunas personas que no dan fruto. ¿Son cristianos? No puede ser, no hay manera. No pueden ser creyentes. Dice usted, bueno, hay varias cosas acerca de eso que me molestan. Bueno, eso es bueno, no voy a lidiar con eso. Lo que me molestó más fueron 2 palabras al principio del versículo 2. ¿Las ve ahí? Todo pámpano. ¿Cuáles son las siguientes 2 palabras? O 3. Que en mí. Eso me molestó, ¿no es cierto? ¿Le molestó a usted? El hecho es que así es. Observe la frase en mí. Se oye como si realmente son cristianos, ¿no es cierto? Estamos hablando de estar en Cristo. ¿Se oye bien? ¿Significa salvación? No creo. No creo que significa salvación. Permítame darle varias ilustraciones rápidas. Se nos está acabando el tiempo. Capítulo 9 de Romanos, simplemente escríbalas. Versículos 6 al 8. Y no lo busque, simplemente voy a hacer unos comentarios. No todos, escuche no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas. ¿Escuchó eso? Puede estar en Israel y no ser realmente de Israel, ¿verdad? Permítame darle otro pensamiento. Permítame leerle Lucas 8:18 dice lo siguiente. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, escuche esto, se le quitará. ¿Oyó eso? Es una apariencia. Ahora usted se acuerda, en Romanos 11, hay otro para usted. Romanos 11, 16 al 24. ¿Se acuerda cómo Israel aquí es visto como un olivo? ¿Se da cuenta de que algunas de esas ramas que estuvieron en el olivo no eran salvas? Romanos 11 dice que Dios quitó algunas de las ramas y las tiró. Como puede ver, es posible en una analogía estar conectado a algo y no siempre puede empujar esa analogía en la ruta total o en la dirección, en la conclusión final. Cuando vemos el en mí en Juan 15, la referencia es una conexión aparente con Cristo, así como en Romanos 11, las ramas en el olivo realmente no permanecieron en el árbol y realmente no obtuvieron su vida del árbol y fueron tiradas, fueron quitadas. Y ese no es problema. Es obvio ahí, nos dice lo que sucedió, nos dice quiénes eran incrédulos. Y por incredulidad fueron quitadas, fueron cortadas y tiradas. Y entonces las ramas en la vid, usted tiene aquí en las ramas en la vid la misma analogía, e inclusive
pudo haber leído en 1 Juan 2:19, donde claramente dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, para que se supiera que no eran de nosotros. Ahora, este es un mensaje serio, serio. Un individuo puede vivir aparentemente conectado con Jesucristo, pero en realidad no estar conectado en absoluto. Y Pablo simplemente advierte acerca de eso, y yo le advierto, querido amigo, el día de hoy, si usted es religioso, o si viene a la iglesia, o tiene un compromiso superficial con Jesucristo, escuche lo que Pablo dice en 2 de Corintios 13:5. Escuche con atención. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? En otras palabras, más vale que revise su vida para asegurarse que su salvación es real. Es una fuerte advertencia, amigo mío, porque las ramas que no dan fruto, Él las quita y las arroja al fuego, y esa es una ilustración del infierno. Y los hombres que las recogen, hablaremos de quiénes son esos hombres en las próximas semanas, la preparación para el juicio. Los hombres que las recogen, las arrojan al infierno. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús aquí? Él está hablando de dos tipos de ramas. Él está hablando de las ramas que son verdaderos discípulos, y Él está hablando de las ramas Judas, los que están cerca de Él, los que en cierta manera tienen una fachada de fe, los que se ven como que creen, los que superficialmente se relacionan con Él, pero son ramas Judas, y cuando llega la prueba, ya no están. Y cuando ellos muestran de manera deliberada ese tipo de naturaleza, el Padre las quita y nunca pueden regresar. ¿Me permite añadir un comentario más? La gente que dice que esto se refiere a cristianos que pierden su salvación se coloca en una posición muy difícil, porque si usted observó, una vez que el pampa no es quitado, es quemado. Eso diría que si usted perdió su salvación, nunca podría volverla a obtener. Eso es como Hebreos 6, la gente me dice todo el tiempo, bueno, Hebreos 6 significa que puedes perder tu salvación. Bueno, si fuera así, amigo mío, también dice que es imposible que usted la vuelva a obtener. Y si usted cree que puede perder su salvación, entonces solo la perderá una vez, de acuerdo con todo pasaje que habla de eso. Pero si estudia el pasaje cuidadosamente, verá que todos esos pasajes tienen que ver con apóstatas que superficialmente y aparentemente se identifican con Cristo, pero realmente nunca fueron reales para comenzar. Entonces conocemos a las primeras ramas, las ramas profesantes. Rápidamente vea a las ramas que poseen. Al final del versículo las conocemos. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No es que algunas de las ramas son limpiadas, eso es que todas, a quien el Señor ama, ¿qué? Disciplina. Toda rama, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si usted puede ver sus problemas de esa manera, ¿no es algo fresco eso? Simplemente diga, hombre, Señor, este es un gran problema porque creo que cuando termine va a haber más fruto. ¿Se da cuenta? Esto es fabuloso. Digo, podría de hecho comenzar a orar por problemas, a pedir problemas. No he comenzado a hacer eso, pero usted podría. Pero la idea es que el Padre limpia la rama, el pámpano, para que traiga más fruto, para que produzca más fruto. Es fabuloso. Ahora, la idea de la palabra limpiará viene de una palabra griega katairo, que significa limpiar, y era usada en granjas para muchas cosas. Hay solo otro lugar en la Biblia, pero fuera de la Biblia era usada en el idioma griego para limpiar el maíz, cuando los desechos de maíz eran separados del mismo. Era usada para limpiar la tierra de los arbustos antes de plantar un cultivo. Filo dijo, usando esta palabra, y cito, conforme las ramas superfluas crecen en las plantas, las cuales son un gran daño para las ramas genuinas, y las cuales los labradores las limpian. Fin de la cita. Y usó aquí katairo y demás. Entonces, él habló de esta palabra en referencia a limpiar, o limpiar las ramas de esas ramas pequeñas que quitaban su vida. Ahora, cuando usted limpiaba una rama, podía ser hecho de muchas maneras. Había un proceso mediante el cual un individuo tomaba su dedo pulgar y otro dedo y quitaba simplemente la parte de la punta que estaba creciendo de la rama indeseable.
Y simplemente al quitar ese fin, no crecía tan rápida y no era rota en su debilidad por el viento. Después, otra manera era quitándole ciertos centímetros o un buen pedazo de una rama grande, y eso prevenía que se perdiera en el viento o su disipación o que perdiera fuerza. Conforme crecía demasiado, se volvía demasiado larga. Después, otro proceso era adelgazarla o cortarla, y esto sería cortar los racimos de flores o los racimos de uvas, quitarlos de la rama. Eran procesos mediante los cuales cortaban las pequeñas ramas para que la rama en general, la rama principal, estuviera limpia, y así de esta manera nada se perdiera. Y ciertamente en el caso de nuestra limpieza espiritual que el Padre lleva a cabo en todos nosotros, es el proceso de quitar todas las cosas, escuche esto, que estorban nuestra producción de fruto. ¿Se da cuenta? El Padre quiere que operamos a una capacidad máxima de producción de fruto. Y para que nosotros operemos a una capacidad máxima de dar fruto, Él va a cortar cosas de manera periódica. Pecados, estorbos y pequeñas cosas que se pegan a nosotros. Son cosas que nos quitan fuerza, y las otras enfermedades y pestes que pueden estar en nosotros como ramas, y el Padre tiene que quitar eso. Ahora, una de las mejores maneras, si no es que la mejor manera, es mediante el sufrimiento o el problema o aflicciones. Esta es una manera muy eficaz de limpiar la vida, claro, de limpiar el pámpano. Debe ser hecho con un cuchillo. Inclusive en su vida, conforme el Padre limpia, algunas veces el cuchillo es doloroso, ¿no es cierto? Algunas veces duele. Algunas veces nos preguntamos si realmente sabe lo que está haciendo porque duele tanto. Algunas veces nos preguntamos si estamos tan mal que necesitamos tanta limpieza, y la rama en el siguiente lugar de la vid y la otra rama que está a nuestro lado nunca es limpiada. Pero el Padre sabe lo que está haciendo. Y las lecciones de mayor valor de sufrimiento son las que nos llevan a darnos cuenta de aquello que no es necesario en nuestra vida, que tiene que ser quitado. Ahora, el Padre puede causar esta limpieza de muchas maneras. Puede ser enfermedad, puede ser dificultad, puede ser pérdida de bienes materiales, puede ser calumnia, puede ser persecución, puede ser la pérdida de seres queridos, puede ser tristeza en particular en relaciones, puede ser la agonía por otras personas, puede ser guerra. Todas estas cosas se presentan en la Biblia como problemas que rodean al creyente. Puede haber muchas cosas que el Padre usa. Dios ordenó los problemas para limpiar a las ramas, y es quitarle esas cosas que en nuestras vidas quitan nuestra energía y nos roban de nuestra capacidad de dar fruto. Pero le voy a decir algo. ¿No es maravilloso saber que al Padre le preocupa que demos mucho fruto? ¿Sabe usted, alguna vez se ha sentido así? Algunas veces tiene la idea de que Dios en cierta manera está ahí arriba con un látigo gigante diciendo, da fruto, te voy a dar. Pero no es eso, no es así. El Padre está aquí con sus tijeras ayudándonos a dar fruto. ¿Se da cuenta? No estamos ahí tratando de agradar al Padre por nosotros mismos. No es que estamos aquí tratando de esforzarnos por agradar al Padre y Él está ahí arriba solo. Él está aquí abajo cortando las ramas, limpiando la rama para que podamos dar fruto. ¿No le da gusto que Dios esté involucrado en su vida para que usted dé fruto? Claro que son problemas, pero los problemas nos debilitan, y usted ve su problema así, o cae en grandes lapsos de autocompasión, de quejarse, o quizás piensa que Dios usted sabe, tiene algo bueno en mente, simplemente no sabe cómo hacerlo, ya está cansado, o simplemente dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Pero si tiene en mente que lo que Dios tiene en mente es más fruto y mucho fruto, entonces el proceso de limpieza puede ser gozo, porque usted ve más allá de la limpieza y ve lo que va a pasar. Esto es algo fabuloso. Es fabuloso reconocer que el Padre quiere hacer esto en nuestras vidas. Quiere causar que demos más fruto y mucho fruto. Ahora, quiero leerle solo un versículo. Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Después vea el versículo 10. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su, ¿qué? Santidad.
Somos limpiados para que participemos de su santidad y demos fruto. Ahora, el cuchillo de la limpieza duele un poco, pero vale la pena. Un labrador usa un cuchillo, y voy a terminar con este aspecto. Él usa un cuchillo. ¿Cuál es el cuchillo del Padre? ¿Alguna vez ha pensado en eso? He pensado en eso. ¿Cuál es el cuchillo del Padre? ¿Dice es el sufrimiento? No creo. Creo que el cuchillo es la palabra de Dios. Observe el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Limpiado es la misma idea. Limpiado, podado. Usted es limpiado, usted es limpiado a través de la palabra. Ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es el cuchillo. La aflicción, el problema es solo el mango del cuchillo. Ahí es simplemente en donde Dios se agarra, de donde Dios sostiene. El cuchillo es la palabra de Dios. ¿Alguna vez ha notado cuánto más sensible es usted a la palabra de Dios cuando está en problemas? ¿Alguna vez ha notado cómo de pronto está leyendo la Biblia y tiene un problema en particular, tiene una ansiedad en particular, y llega un versículo que tiene que ver con eso y simplemente salta de la página? El Espíritu de Dios la aplica a su corazón. Como puede ver, en esas adversidades la palabra de Dios cobra vida, lleva a cabo la cirugía, pero el problema lo hace obvio para usted, abre la oportunidad. Hay muchas maneras de expresar eso y explicarlo, pero creo que usted entiende. Una prueba nos presiona, nos ayuda a desarrollar músculos espirituales, pero la palabra es el cuchillo, es la palabra de doble filo que corta. Spurgeon dijo esto, y cito, es la palabra que limpia al cristiano, es la verdad lo que lo limpia. Las Escrituras, hechas vivas y poderosas por el Espíritu Santo, limpian al cristiano. La aflicción es el mango del cuchillo. La aflicción es la piedra que afila la palabra. La aflicción es el labrador que quita nuestra ropa suave y desnuda la carne enferma para que el cuchillo del cirujano pueda llegar ahí. La aflicción meramente nos prepara para la cirugía de la palabra de Dios, pero el verdadero limpiador, el verdadero podador, es la palabra en las manos del gran labrador. Fin de la cita. Entonces somos limpiados a través de la palabra. Observe qué le dice a esos discípulos que son los verdaderos pámpanos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Su salvación inicial vino a través de la palabra y el ser podados de manera continua es realizado por la palabra de Dios. Cuando usted está en aflicción, piensa más en la palabra. La ve aplicada usted, siente su fuerza en su vida y Él usa la palabra para cortar el problema. Entonces, comenzamos. Conocemos la vid, conocemos al labrador y a los pámpanos. Decimos, ¿qué lecciones hay aquí para mí? Hay tantas, hay muchas. ¿Está consciente del propósito del Padre en su limpieza? ¿Sabe lo que está pasando en su vida cuando tiene problemas? ¿Sabe cuál es el propósito? Para que usted dé más fruto. ¿Es usted una rama, un pámpano que está dando fruto? ¿Es un verdadero creyente? ¿O solo está usted aquí identificándose de manera externa y expuesto al gran peligro del infierno porque algún día el Padre va a quitarlo? Usted no es real. ¿Conoce usted a su única fuente de vida, que es la vid verdadera, Jesucristo? Que Dios bendiga estas verdades en esta mañana. Padre, te damos gracias. Solo te damos gracias porque nos has enseñado de tu palabra. Ahora que apliquemos estas verdades en el nombre de Jesús. Amén. Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página engracia.org.